A mí, compañero, a mí me voló la cabeza. Ahora mismo hay un proceso de desclasificación y un proceso de investigación científica que no sabemos a dónde va a llevar para las amenazas aeroespaciales. Concretamente el nombre era Programa Avanzado de Identificación de Amenazas Aeroespaciales. Como montar en bicicleta. Buenas tardes, un día más, vacaciones de carbón, como no, las 3J, muchísimo mejor que el jamón. Juanjo, Jesús, ¿cómo estáis, amigo? Pues muy bien, tío. Aquí deseando que hoy nos viene calentito el podcast. Jesús, ¿cómo va, tío, por el sur de España? Que más al sur no se puede estar, desgraciado. Pues la verdad que sí, la verdad es que ya un poquito más y me caigo al norte de África. Una cosa que hay gente que le estallaría la cabeza, sobre todo nuestros amigos, los de, en fin, unos amigos. Total, que muy bien. Aquí deseando que en 3 días cojo las vacaciones, así es que apurando lo último. ¡Qué alegría! Hablando de amigos, tenemos con nosotros por fin Antonio Salinas, un amigo personal y conocido desde hace tiempo. Llevamos ya bastantes semanas detrás de él y al final ha saltado la liebre y ha dicho, venga, vamos a hacerlo, que está el tema muy candente. Y bueno, pues una trayectoria ligada por hobby a fenómenos, avistamientos, a ovnis. Me comentaba que había publicado un libro, incluso de Misterios de Granada, una catalogación de avistamientos y estadísticas. En los 90 registró la Sociedad de Investigaciones Biofísicas en la Universidad de Granada. Colaborador también en algunas revistas como Año Cero, Más Allá, también en algún programa de radio y televisión. Y aparte de esto, pues tiene un canal en el cual nos explica ciertos eventos, lanzamientos de la NASA, vídeos que traduce para que lleguen a castellano hablantes, los dados de Einstein, con más de 1000 seguidores ya, al cual os animo que realmente sigáis y os suscribáis. Por si fuera poco, Antonio también es buzo de rescate y arqueólogo marino. Y bueno, pues un aficionado al rol. No sé si se me olvida algo, Antonio, pero una trayectoria bastante interesante. Cuéntanos. Bueno, pues no es que sea arqueólogo marino, sino que recibí formación para hacer arqueología submarina. Bueno, yo es que me gusta mucho, como os decía antes, a micrófono cerrado. Tenemos una vida y hay que exprimirla lo más que se pueda, que cuando te quieras acordar estás comiendo sopa. Exactamente. Y hay que aprovecharla todo lo que se pueda. Y bueno, hoy precisamente, te lo comentaba antes, primer día de vacaciones, me levanto a las 7 de la mañana, no tengo otra cosa que hacer y sin saber qué hacer, pues me voy a andar. Y andando, pues, y dándole vuelta a la cabeza con lo que ha pasado en estos últimos días, digo, coño, esto le podría interesar a Juan. Y te manda un mensaje. Y aquí estamos, claro, sobre la marcha. Claro. Y para adelante, a mí me pillas que acabo, como todo español, de volver de la playa del fin de semana, de no sé qué. Digo, ¿qué ha pasado en el mundo? Que tengo a Antonio diciéndome, ¿hablarás de esto? ¿Qué no ha pasado? Y bueno, pues, ¿qué ha pasado? Pues ha pasado que nada más ni menos que Estados Unidos celebra pues la segunda audiencia sobre fenómenos no identificados, fenómenos aéreos no identificados, ovnis, y hay un gran revuelo porque tenemos a 3 exmilitares de Estados Unidos, con datos bastante fehacientes y con información bastante exacta de ciertas cosas que ahora vamos a comentar. No sé por dónde empezar, la verdad que lo he visto y esta declaración y no sé por dónde empezar. Seguramente Antonio nos diga un poco más por dónde empezar, pero vamos. Yo entiendo, Juan, que como tú, como persona que ve esto desde fuera, digamos, pues lo habrás visto y le habrás dicho, pues, interesante, una cosa interesante. A mí, compañero, a mí me voló la cabeza. A mí me voló la cabeza, porque las declaraciones que se han hecho, hay 2 militares, son 2 pilotos de la Armada. Uno de ellos volaba desde el famoso portaaviones Nimitz. Son declaraciones más o menos normales, entendámoslo así, en la línea de las que se estaban haciendo en estos últimos años en relación a la desclasificación y la investigación que se está haciendo ahora por parte de la comunidad científica del fenómeno UAP, como se le ha dado en llamar ahora, que si queréis podemos entrar también en por qué se le llama ahora así. Lo que antes llamábamos ovnis, pues ahora se llama UAP.
Eso era más o menos normal, pero resulta que había un tercero en discordia que las declaraciones que ha hecho en sede, digamos, bajo juramento, son muy gordas y que atacan directamente a la confianza que pudiera tener el Congreso con el Pentágono o lo que nosotros podríamos resumir finamente con los militares. Este señor no es que haya dicho nada que no supiéramos, ni los investigadores supiéramos hace mucho tiempo, es una cosa que de largo se ha comentado y hay documentación y mucho escrito, pero es la primera vez que se hace bajo juramento. Y recordemos que bajo juramento en Estados Unidos no es lo mismo que aquí. Allí el que miente tiene multas gravísimas y pena de cárcel bastante grande también. Pensando también que son personas condecoradas y que no tienen necesidad de hacer esas cosas, sino porque tienen algo detrás. Has dicho que no me ha llamado la atención, pero sí ha apuntado un par de cosas que creo que os va a llamar la atención a vosotros también. Este señor habla de naves de origen no terráqueo, recuperadas por el ejército o por ciertas compañías o entidades que ahora hablaremos, con restos no humanos, ¿vale? Habla de ingeniería inversa, ¿vale? O sea, se está cogiendo esa tecnología y se está desarrollando lo que es ingeniería inversa. Habla de que hay incluso heridos al tratar de adaptar esa tecnología, hacer esa ingeniería inversa. Claro, como no saben lo que están tocando, pues hay incluso heridos que él dice que puede dar nombres y que pueden declarar en privado. Y bueno, si está limitado por algo es porque está supeditado a no revelar cierta información, porque parece ser que a la gente que está declarando pues no tiene los mismos accesos. No tiene el nivel de secreto que él tiene, y eso es un problema. Claro. Pero siempre se refiere a que sí, yo doy más información, pero a puerta cerrada, ¿vale? Entonces, pues él lo que hace es, aquí estoy, estos son los datos que tengo, por favor investiguen esto. Entonces, sí hay varias cosas ahí, que el hecho de que diga que hay cuerpos recuperados y el hecho de que con las naves, por ejemplo, pues dice que él puede dar localización exacta. No sé él se estaba dedicando a temas de inteligencia durante 10 años, según ha dicho, y en su última época le habían encargado, dentro de toda la organización nueva que se está generando en relación a los UAP, le encargaron que hiciera como una especie de catálogo dentro de los archivos de defensa, un catálogo de todo lo relacionado, de proyectos relacionados con los UAP que pudiera haber, para poder darle reporte el Pentágono, al Congreso que lo está solicitando. Entonces él se encontró con que había algunos proyectos a los que él no tenía acceso, su nivel de secreto no le permitía acceder. No le dejaron ver lo que había, en concreto estos de recuperación de artefactos de origen extraño, no le dejaron acceder. Pero en el transcurso de esos años que estuvo estudiando estos ficheros, sí pudo hablar con mucha gente, militares y gente de inteligencia y tal. Y dice que ahí es donde le han dicho todas estas cosas. En esas entrevistas que él tuvo para tratar de establecer el esquema de la documentación que existía, es donde él ha sacado en claro que existe este material y estas cosas. Entonces, son siempre cosas que a él le han dicho. Y puede decir los nombres de los que se lo han dicho y la información que le han dicho. Pero claro, él directamente no ha visto ni los cuerpos, ni siquiera fotografías. Él no ha accedido a la documentación de esos proyectos. No sé si me Bueno, durante la declaración hay una carpeta de documentación en la que se ve de un poco con un ángulo un poco difícil de identificar lo que se está viendo, pero sí se ve que hay una carpeta que se van pasando con documentación la gente que le está entrevistando, y sí se ve que contiene fotografías, y bueno, la cara de estas personas tras ver esta documentación es todo un poema. A mí me ha recordado un poco a lo que fue en su día Julian Assange o algo así, que en realidad se están jugando mucho por prácticamente nada, porque este hombre ya dice que, bueno, comentamos el nombre, que el nombre es exactamente David Charles Grush,
y este hombre lo que dice es que lleva 2 meses con esto y que básicamente pues ya teme por su vida, ya ha sufrido todo tipo de amenazas, ya se ha visto envuelto en cosas y que le están intentando volar básicamente personal y profesionalmente. Todo esto viene en parte, aunque estemos hablando de ufología o de ovnis, pero aquí hay una carga política muy importante. Todo esto viene, la raíz viene, tú fíjate, a raíz de lo del COVID, que parece increíble. Resulta que con el COVID Trump liberó o solicitó que se liberaran una serie de millones de dólares para paliar los problemas que había causado el COVID. Y sin embargo, pues algunos senadores estaban viendo que ese dinero no llegaba, que se iba a otros sitios. A raíz de ahí, pues se dieron cuenta que X millones llegaron a un proyecto de defensa reservado, que no se podía saber lo que tenía. Entonces, en esta pelea de desclasifica, no desclasifica, dónde lo estoy mandando, dónde no estoy mandando, el Trump en su locura dijo, desclasificarlo todo, a tomar por culo. Y en eso estamos. Por eso ahora los senadores se están dando cuenta de que hay un montón de cosas que no controlan. Bueno, fue Trump también el que creó la Fuerza Espacial de Estados Unidos. Sí. Aquí tenemos Ministerio del Aire y del Espacio. Flipa. Sí, también lo tenemos. Está todo... ya va para arriba. Eso sí el paradigma, compañero, ha cambiado. Mira, yo cuando estaba en los 90, yo daba conferencias en diferentes sitios, sobre todo en facultades, ¿no? Porque era la manera que nosotros teníamos de nutrirnos de estudiantes, que al final eran la fuerza que nos daba para estar en la universidad. En aquella época, en los 90, a principios de los 90, no había ningún exoplaneta descubierto. Un exoplaneta es un planeta que está orbitando otra estrella, no la nuestra. Yo daba conferencias hablando sobre la posibilidad estadística de que existieran planetas fuera de nuestro sistema solar. El primer exoplaneta se descubrió en 1993. Hasta ese descubrimiento, los astrónomos que se estaban dedicando a tratar de hacer los estudios necesarios para encontrar esos planetas externos, los trataban como si estuvieran sonados, como si fueran los frikis, menuda tontería estás estudiando, no sé qué, no sé cuánto. Ahora el tema de los exoplanetas es punta de lanza, es lo más puntero de la ciencia actual. Y se siguen descubriendo, claro. Y ahora mismo habrá entre 4.000 y 5.000 exoplanetas confirmados. Y eso hace 30 años era una tontería. Por lo tanto, estoy diciendo que el paradigma científico, el paradigma social está cambiando. Y lo estamos viendo en estas cosas que se están escenificando delante nuestra. El fenómeno ovni, cuando yo lo estudiaba, era otra cosa de friki. A nosotros no nos hacían caso nada más que para los programas de por la noche para sacar audiencias. Los científicos no nos querían ni ver. Esto eran 4 mierdas de 4 chalados. Ahora es un objetivo científico. El paradigma ha cambiado. Bueno, hay también detrás de todo esto una parte monetaria. Que salga un chorro de exoplanetas, entiendo que no significa que en todos ellos puedan albergar vida, sino que no, naturalmente. En diferentes órbitas, en diferentes estrellas y puede naturalmente, pero digamos que cuando tú te das cuenta de que prácticamente en todas las estrellas que tú estás mirando o que tienes la capacidad para observarlas, estás descubriendo esos planetas, te das cuenta que la posibilidad de la creación planetaria es muy común. Claro, y lo vemos en nuestro sistema solar, ¿por qué no se va a repetir en otro? Exactamente. Y si esa posibilidad es muy común, obviamente las posibilidades de que alguno de esos planetas esté en la órbita de Ricitos de Oro, como llaman, en esa órbita que está justo hasta el momento, hay algunos planetas que sí se han encontrado en zonas que podrían ser, digamos, de Ricitos de Oro, como se llama, en zonas que podrían ser fértiles, pero hemos encontrado un problema, aunque nos salgamos un poco del tema que estamos hablando, pero creo que puede ser interesante. La gran mayoría de las estrellas que tenemos alrededor son enanas rojas, son las que más hay. Son estrellas con una longevidad enorme, y aunque muchas de sus estrellas hayan surgido en la época de nuestro Sol,
son todavía como si fueran bebés. Y las estrellas, cuando son muy jóvenes, son absolutamente inestables. Hacen unas erupciones enormes, solares y tal. Entonces, ¿qué pasa? Hay muchos planetas, hay muchos enanas rojas. Las enanas rojas, a ser más pequeñitas, obligan a que sus planetas orbiten más cerca, con lo cual estas deflagraciones que hacen las estrellas, probablemente en todos los planetas que orbitan enanas rojas, sus atmósferas habrán sido barridas, con lo cual todas esas posibilidades que había, pues se han perdido por ese lado. Claro. Pero vamos, seguimos descubriendo diario que hasta ahí. Pero lo importante es que la ciencia se mueva en ese campo, que cualquier descubrimiento que se haga en esa línea será absolutamente rompedor para nuestra sociedad. El saber que no somos lo único a nivel de especie será rompedor. Hay quien dice que las dos respuestas son absolutamente devastadoras. Saber que somos lo único o saber que no somos lo único. Las dos respuestas son devastadoras. Pero, bueno, Antonio, y ahora viene la gran pregunta, y para seguir ya fuera del tema. ¿Y por qué siempre se ha clasificado esta información? Es decir, ¿por qué no se le presenta a la sociedad el hecho de que lo mismo que se vendió bien la moto de cuando el hombre llegó a la luna? Porque creemos que sabíamos que hay gente fuera. No hay pruebas, de lo que te voy a hablar no hay pruebas. El run que puedo establecer yo a nivel personal y otros investigadores en función de lo que ha pasado. Sí, pero estamos hablando de que hay una persona que dice que hemos recepcionado máquinas y tenemos restos de... Tú fíjate tiene que haber, entonces. Hay quien dice, te digo que hay quien dice, porque ahora te explicaré por qué no es así, pero hay quien dice que la ufología o el estudio de los platillos volantes surgió en 1947 en Estados Unidos. El 24 de junio de 1947, Kenneth Arnold iba con su avión y vio unos objetos que parecía que se movían así como dando saltos, como si fuera cuando tira una piedra al agua, como dando saltos, y él lo llamó platillo, porque le recordó por el movimiento a cuando tira una piedra en el agua. El término platillo caló muy bien en la sociedad y todo el mundo lo llamaba platillos volantes. No fue la primera vez que se investigaban esas cosas, porque resulta, y os vais a reír, la investigación OVNI a nivel mundial nació de manos de un español, Óscar Rey Brea, y hay un libro de un buen amigo mío que es Manuel Carballal, que se llama El Gallego Sabio, perdón, que os lo recomiendo, donde hace la narrativa de la vida de este hombre. Este hombre acabó siendo un meteorólogo importantísimo, pero bueno, él los primeros informes OVNI, mucho antes de 1947, lo hizo este hombre, y hablaba de objetos extraños que se veían en el cielo, que se reportaban. Él mismo, cuando estaba, porque él fue de la legión esta que se mandó con los alemanes a Rusia, ¿cómo se llamaba? La legión, la división azul. Perdón, la legión fue la que vino aquí, perdón. Sí, pues él era uno de esos. ¿Por qué? Pues porque los chavales en aquella época pues era lo que hacían. Ya está, era su época de aventura y era lo que... Todo el mundo no entraba en la división azul, eso era... Bueno, pues él reporta que cuando estaba allí vio una cosa muy extraña en el cielo. Cuando estaba con el fusil, estaba en el frente, vio una cosa que vio todo su batallón, y a raíz de ahí le surgió el interés por eso que estaba flotando en el aire. Y lo llamaban el Gallego Sabio porque acabó siendo un tío con una preparación científica enorme, y durante los años 50, 60, 70, todos los ufólogos que había aquí en España, cada vez que había un avistamiento OVNI, le escribían una carta a Óscar Rey Brea para ver por dónde había salido Venus, por dónde había salido, porque era el único que sabía cómo tener controlado esos aspectos. Bueno, claro, las aplicaciones para las estrellas tenías que tirar de la gente que sabía. A lo que iba, que es la historia general. En 1947, después del 24 de junio, unos días después, entrando julio, aproximadamente 2-3 de julio, ocurre una cosa impactante en Roswell. Resulta que en un rancho de allí algo cae, y en aquel momento no era nada secreto, no había secreto. Era tan así que los militares de una base cercana que había allí, pues fueron a recoger los restos que había, y dijeron, que salió en los periódicos, porque todavía no era secreto: hemos recuperado un platillo volante. Como se estaba hablando en la sociedad
a raíz del avistamiento de Kenneth Arnold era una cosa así como muy popular, pues ellos dijeron que esto que habéis visto que lo tenemos aquí. Al día siguiente se ve que llegó alguna orden de más arriba y ya no habían capturado un platillo volante. Lo que tenían eran los restos de un globo sonda. Y fijaros qué curioso que este batallón, lo que había allí, era un grupo de bombarderos que día sí y día también lanzaban globos sondas pues, para controlar las condiciones meteorológicas. Tú imagínate si ellos no podían saber si eso era un globo sonda o no. Ya ves si lo sabían, pero si lo sabían. Bueno, pues a raíz de aquello se estableció el secreto. Curiosamente, en el mismo año se crean la CIA y casi todas las agencias de inteligencia modernas, las que conocemos ahora, a partir de ese año. Y se establece el secreto como una losa. ¿Por qué? Porque el secreto es poder. Sí. Y precisamente ahora lo que tienen los congresistas es el problema que tienen. Se están encontrando con un Pentágono empoderado que tiene secretos y tiene poder y no lo pueden controlar. Claro, me gustaría puntualizar para contestar a Jesús también el interés económico que hay detrás, porque estamos hablando de una tecnología nueva, estamos hablando de una cantidad de metales y de una cantidad de metametales y una cantidad de cosas que no conocemos y que cualquier empresa o corporación que tenga acceso a ellos tiene una ventaja increíble respecto a las demás. Entonces es un poco de información y de tráfico de influencia. Este señor, ya para volver un poco a lo que ha sido la declaración de la semana pasada, dice que hay las grandes empresas de aviación que están con el Departamento de Defensa de Estados Unidos, están metidas en el ajo. Si haces una búsqueda en Google los puedes ver cuáles son claramente y bueno, seguramente hay alguna más que a lo mejor no está en la lista, pero claro, estamos hablando de esto, de una ingeniería inversa, de una tecnología avanzada, de una cantidad de metales o de metametales que no son conocidos por nosotros. Entonces, claro, hay un tráfico de influencia y una cantidad de flujo de dinero que por eso se está haciendo. Supongo que ellos se escudarán en evitar el pánico social, en que esa es la excusa. Son cosas que son de energía nuclear o que son peligrosas o que son y que primero se tiene que supervisar y bueno, luego la cantidad de eventos que dicen que no era nada cierto. Hay otra cosa que también dice en su declaración, que es que a la mayoría de pilotos, incluso da un número, dice que aproximadamente el 5% de todos los pilotos en algún momento de su profesión tienen avistamientos y que la mayoría de ellos opta por no reportarlos siquiera, porque dice que hay una persecución directa y que tu carrera se ve gravemente afectada por estas investigaciones y todo. Entonces básicamente pues lo obvian. Él pide incluso en esta declaración que haya una mayor protección, incluso el Congreso, a los congresistas que le están entrevistando dicen ¿cómo hacemos para mejorar esto? Para que la gente pueda levantar más y pueda decir su voz, pues podamos oír su voz y todo esto. Entonces, que hay algo detrás, claro, que hay un interés económico, por supuesto, que hay algo que puede ser no terráqueo, que puede ser de otra cosa, bueno, pues lo podemos ver un poco así. Me ha llamado mucho la atención también un congresista que hay que parece que es bastante reticente al tema e intenta hacer alguna comparación. Bueno, esta gente con una tecnología tan avanzada llegan aquí y se estrellan, ¿no? Y llegan aquí y ya no pueden volver, o llegan aquí y se matan. Mira, hay dos vías. O eres biológico y te enfermas, o eres una máquina y te estropeas. Son las dos condiciones que hay en el universo. Claro, ¿por qué no? Es lo que él responde, este señor que se le ve que es una persona ultra inteligente, pues claro, corresponde. Dice, mire usted, hay accidentes incluso andando hoy en día, la gente se cae de la bici, de la moto, hay accidentes de tráfico, hay accidentes, o sea, por mucha tecnología que tengas, accidentes pasan. Entonces son misiones que no son completadas, se tenga la tecnología que tengan, como si son 50.000 años más avanzados que nosotros. Hay incidencias, hay... ¿Cuántas naves hemos mandado nosotros a Marte y se han estrellado la mitad? Que no han llegado, que se han estrellado, la mayoría se han estrellado. Incluso cada gilipollez que ahí queda, Incluso algún caso de algún aterrizaje que a lo mejor te suena a ti, Antonio, que no habían calculado bien la diferencia entre el sistema imperial y el sistema métrico, y eran aterrizajes de al toque, ¿sabes? Al toque. Y ya no se podían levantar. Pues sí.
Hablando de las empresas que hay detrás, Antonio, me has dicho antes una que me ha llamado mucho la atención, que es Bigeroo. Es que si queréis comprender por qué estamos en este momento ahora, hay que retrotraerse un poco. Y si me dejáis que os cuente una pequeña historia, pues quizás lo entendamos todo, porque ahora mismo hay una serie de grupos de presión y una serie de historias que si no lo sabes, dices, pero aquí ¿qué está pasando? ¿Por qué están estos senadores? ¿Por qué se han puesto de acuerdo los republicanos y los demócratas en hacer esto? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Que no se ponen de acuerdo para nada? ¿Y por qué se han puesto de acuerdo para esto? Bueno, que también hay mucha gente que lo que nos dice es, o que lo que piensa es que esto simplemente son cortinas de humo. Y dicen, bueno, eso es que están tramando otra cosa, esto es una cortina de humo, tal y como pasó antes de Puede ser. Puede ser. Incluso esto que ha dicho Grash, esto que ha dicho de las naves estrelladas, puede ser una cortina de humo o una manera de meter una, ¿cómo te diría yo? Una bomba dentro de lo que se está organizando por si se va muy de madre, poder desautorizarlo. No sé si me explico. Si ellos cogen... ¿Cómo? ¿Perdona? Dígamelo más a mí un poquito, no me entera muy bien. Imagínate, ahora mismo hay un proceso de desclasificación y un proceso de investigación científica que no sabemos a dónde va a llevar. Hay una gente que está en el Pentágono que tiene un secreto y no sabemos hasta dónde quieren que lleguemos con ese secreto. Si tú coges ahora a un personaje, que este Grash, no olvidemos que es un espía, al final es un agente de inteligencia, es un espía. Lo pones que diga una cosa muy gorda, absolutamente indocumentada, con pocas pruebas. Si la cosa se va de madre, tú puedes desautorizar a ese tipo, decir que todo es una mierda, por así decirlo, que se lo ha inventado, que el tío no sé qué, y automáticamente lo que hay alrededor se desmorona también. No sé si me explico. O sea, más conspiración sobre la conspiración. Es una manera de controlarlo, porque ya ha ocurrido a veces. Mira, en la década de los 90 surgieron una serie de documentos relacionados con el tema este del estrellamiento en Roswell, que parece bastante claro, sobre todo por testimonios recogidos. Hay tanto pruebas documentales como testimoniales. En los 90 surgieron unos documentos que se llamaban Majestic 12. Eran unos documentos que básicamente lo que decían es que había un grupo de poder que se había creado con gente poderosa a nivel político de la época, de 1947, que habían decidido crear un secreto sobre ese estrellamiento. Los investigadores que se le mandó a Stanton Friedman, que fue un investigador muy importante de Estados Unidos en relación a Roswell, y a otros investigadores destacados, pues decían, coño, esta es la prueba que necesitamos. Era un documento con todos los marchamos, todos los sellos legales, o sea, parece un documento bueno. Es un documento que está confirmando lo que nosotros estamos diciendo, que hay una operación de ocultamiento, ¿vale? Unos años después, resulta que William Moore, que es un investigador también era un investigador, ya no, pero era un investigador muy reputado en Estados Unidos, relacionado con un libro que no sé si tendré por aquí a mano, que se llama El Incidente, que fue uno de los primeros que destapó el caso Roswell. O sea, una persona muy reputada y muy metida en el asunto de la investigación de Roswell, llega en un congreso internacional y dice, señores, me vais a odiar, pero los documentos MJ12, esos papeles, os los metí yo, porque yo trabajaba para el Departamento de Defensa. Mira que encima ya la tienen practicada. ¿Qué pasó con eso? Pues que inmediatamente que esos documentos que eran como el marchamo definitivo del caso Roswell se caen, toda la investigación de Roswell parece una tontería. Claro. Has quitado la piedra angular al final, aunque luego haya algo. Lo hicieron, tú fíjate a qué extremo han llegado los servicios de inteligencia. Hubo otro tipo en la zona de Arizona. De Nevada. Que se llamaba Paul Benevich. Este tío era un tío muy aficionado a la radio, a las transmisiones de radio. Y pues un buen día, captó cosas que parecía que provenían de una base
secreta de la Fuerza Aérea que estaba a unos kilómetros de distancia y empezó a tomar notas de cosas que escuchaba. ¿Qué pasó? Que fue descubierto. Los servicios de inteligencia se enteraron de que este tío lo estaba escuchando y empezaron a meterle por la radio, empezaron a meterle mensajes absolutamente delirantes, que eso acabó siendo lo que se conocían como los papeles de Dulce, de unas cosas alucinantes. Decía que en esa base había como unas grandes piscinas en las que tenían cuerpos allí, que los alienígenas venían a alimentarse, unas cosas absolutamente bizarras y delirantes. Lo desacreditaron tanto que el tipo se volvió loco y acabó suicidándose. Claro, claro. Había una cosa que me ha llamado también la atención, otra más de la declaración del David, que ha sido, bueno, pues por una parte él dice que no ha visto nada, o por lo menos que no ha visto los cuerpos. No hay una pregunta directa si ha visto las naves, pero sí dice que puede dar localizaciones exactas. Pero luego hay una pregunta que le dicen que si puede dar contactos y nombres de agencias o de personas que estén implicadas para una siguiente entrevista o una siguiente declaración. Él dice que sí, que inmediatamente, que en cuanto termine la entrevista. A mí me suena también esto, cuando lo he visto, lo primero que se me ha venido a la mente ha sido, esto es un poco vendetta. Claro, estamos hablando de unas esferas y unas cosas tan ocultas que si hay algún tipo de vendetta del gobierno a una empresa, imagínate que le dan una tecnología a cambio de un futuro pago o lo que sea y luego ese pago no se recibe o lo que sea, pues lo que están es sacando la luz y diciéndoles, oye, que es que tiro de la manta, como no me pagues o como no hagas esto exactamente que yo te digo, o que le pasan una tecnología y luego en vez de tenerla en una aplicación pues la venden por otro lado o lo que sea. Entonces eso sí me ha resultado un poco extraño y puede ir un poco por ahí la cosa, porque claro, él se ve que está como muy supeditado a cierta información, pero en cuanto le preguntan qué empresas hay en este tema o quién podemos traer o lo que sea, está como muy activo. Sí, yo te digo los nombres, la gente, las implicaciones. Es que, en definitiva es lo único que tiene. Él, ya te digo, él no podía acceder a la información directamente, solo a los nombres y digamos los nombres de los proyectos, los nombres de las agencias. Todo eso es lo que él tiene y es lo que él puede dar. Claro, ahí ya van a chocar un poco los niveles de secreto que puedan tener los congresistas, si se pueden poner a su nivel o no, o se hace algún tipo de cosa para que puedan acceder a todo, ¿no? Lo que está claro es que habrá una próxima y será puerta cerrada, por supuesto, porque él lo está diciendo todo el rato que no puede dar más información en abierto. Y es lo que te iba a preguntar también, ¿qué se espera o qué esperas tú que haya? Porque si esta ha sido la segunda, ¿qué se espera que haya de una tercera declaración? Hay muchas cosas que en este momento se están cociendo. Por un lado estamos esperando un informe de la NASA que tiene que salir en este mes, en el que básicamente, bueno, la gente espera que nos digan si hay alienígenas o no, y no va a ser eso. La NASA, el mandato que tiene o su objetivo era establecer el instrumental necesario y la forma de estudiar estos fenómenos. Es lo que va a hacer. Su informe lo que va a decir es: tenemos que usar tales telescopios en tales frecuencias o tales sistemas de grabación, buscar estas firmas digitales, buscar estas cosas, lo que sea, sus cosas técnicas. Eso es lo que va a decir ese informe. Por otro lado, van a haber más audiencias de este tipo. Se supone que una vez que los senadores son informados, el Congreso manda una solicitud a la agencia que sea, y esas agencias tienen 60 días para decir lo que tienen. Una vez que el Congreso recibe ese catálogo, pues tienen 180 días para ponerlo definitivamente en conocimiento del Congreso. Pero ya te digo, yo no sé hasta dónde va a llegar el asunto, en tanto que soy consciente de los dos poderes que existen. Un poder visible, que tiene poco poder, y un poder real que está oculto y que tiene muchos recursos. Y que sabe jugar sucio, que juega sucio, de hecho. ¿Y qué sabemos de ese poder real? ¿Qué sabemos? Danos algo, tío. Sabemos poco. Sabemos poco porque está todo tan enmierdado, por así decirlo.
Se han Sí, sí. encargado tanto de... Técnicamente es perfecto, en mierda. Es que es así, ellos se han encargado de intoxicar lo suficiente todo como para que nada sea creíble. Y muchas veces la mejor manera de esconder una verdad es justo delante tuya. Muchas veces ellos te plantan la verdad delante, pero lo rodean tanto de mierda y de cosas que te distraen que no ves la verdad. Esa es su forma de funcionar, Pues está súper currada, me parece maravillosa. Desde luego les funciona para lo suyo. Ahora, bueno, no descubrimos nada si decimos que los que gobiernan el mundo y los que gobiernan los estados no son los políticos que nosotros votamos. Hay grandes poderes económicos que son los que deciden quién tiene que estar arriba y quién tiene que estar abajo y qué se tiene que hacer y qué no se tiene que hacer. Esto es una jaula de oro para que estemos tranquilitos en nuestro trampolín, cantando y felices en nuestra jaula de oro, pero es una jaula de oro, no son democracias reales lo que tenemos. Hay poderes oligárquicos que están manejando realmente lo que ocurre en el planeta. Tú, pues, la guerra que tenemos en Ucrania, ¿tú crees que es una guerra fronteriza? Ahí hay intereses económicos, claramente. En todas las guerras hay intereses económicos. Y no se tienen en cuenta las vidas humanas, ni se tiene en cuenta nada. Al final lo que les interesa es su dinero. Cuando se invadió Afganistán, ¿tú te crees que era porque querían buscar al moro chalao ese? No, simplemente porque Afganistán es un territorio en guerra permanente y hay una intención de unir los oleoductos que hay en toda la parte de Medio Oriente con la India, que es un consumidor ahora mismo absoluto de combustible. Claro, y no pueden hacerlo pasar por una zona en guerra permanente. Esa era la intención de pacificar Afganistán. El moro loco le importaba 3 cojones. Llevar la democracia, llevarse los opiáceos y todas las cosas que haya, que por cierto será un tema próximo, guerras, drogas y todo este tipo de información también. Sí, Jesús sí iba a preguntar algo, no sé si te has quedado por ahí, porque yo también iba a contar una cosilla más. Igual, prefiero escucharlo. Ya, suscríbete y dale a me gusta. Sí, suscríbete, Jesús, y dale a me gusta. Yo estoy suscrito, ¿eh? Hay otra cosa. Tenía muchas apuntes antes que se los comenté entre bambalinas a Antonio. El hecho del tema de la combinación, ¿no? De los intereses que pueda haber y bueno, hasta qué punto pues nos desconocíamos o no nos queríamos dar cuenta realmente del poder que puede tener el Pentágono. Que también a duras penas, no sé, tendrá un poder, pero hasta cierto punto, bueno, no puede ser ilimitado porque entonces prácticamente será marioneta desde el primer congresista hasta el último presidente de Estados Unidos. Pero bueno, claro, sí, algo tiene que haber, está claro. El asunto no es que todo el Pentágono esté en contra del Congreso. Seguramente la gran mayoría del Pentágono sea fiel al órgano legislativo, pero el problema es que dentro del Pentágono hay un grupo de poder muy potente que tiene acceso a resortes económicos y de secreto muy importante. Una moneda de cambio al fin y al cabo y una moneda de cambio muy importante. Bueno, sí. Vosotros imaginaros las ramificaciones que pueden tener una entidad como esa, que está avalada por el secreto y que tiene financiación y que tiene distintas especializaciones y que tiene distintas ramas y distintas armas y militares, que también ayudan. Y armas y militares y no tienen ningún problema para decir esto es secreto, esto no lo puede haber. Entonces, se ve un poco eso, en la declaración se ve que intentan identificar qué ramificación, qué departamento está involucrado, se ve claramente, porque claro, hablan de esa malversación, de esos fondos, cuánto realmente le está costando al que paga los impuestos, esos proyectos de recuperación de esas naves, porque es de lo que hablan. Hay otras 2 cosas que quería comentar que me han llamado mucho la atención también en la declaración de la semana pasada, que habla directamente de la multidimensionalidad. Habla porque claro, empiezan a decir, bueno, el congresista este que estaba comentando antes, que es un poco reticente. Para que entienda eso, te tengo que contar la historia que te había prometido. Sí, claro. Dame un segundo, que solamente iba a decir eso. Habla de la multidimensionalidad y habla de hologramas. Está hablando de hologramas, claro, dice, por ejemplo, pongo un ejemplo.
qué fácil es proyectar algo de una, por ejemplo, mi imagen o una imagen mía en 2D la puedes proyectar directamente holográficamente en una mesa, en donde sea. Entonces habla de esto. Cuando le empiezan a hablar de, bueno, si es que hay otro tipo de vida, otro tipo de cosas y otros planetas y están tan sumamente lejos, como es que llegan y todo esto. Y él ha hablado de eso, de multidimensionalidad y de hologramas. Sí, Eso cuéntanos la lo historia, que, Antonio. lo que nos puede indicar, y ahora lo vais a ver, es quién está detrás, quién está empujando a este hombre a hablar. Verás, para entender esto tenemos que retrotraernos a los años 60 más o menos. En los años 60 había un proyecto secreto que se llamaba Blue Book, Libro Azul, me imagino que a alguno os sonará. Era un proyecto de la Fuerza Aérea en la que se investigaban casos ovni, pero que aunque al final sacó unas conclusiones, esas conclusiones importan poco porque esas conclusiones estaban pactadas. Dentro, como asesor, había una persona, un científico, un astrónomo que se llamaba Joseph Allen Hynek. Este era un astrónomo, profesor universitario, que lo cogieron para servir de asesor a la Fuerza Aérea. Al final, Hynek se salió del proyecto porque veía que estaba todo marruñeado, que no era, que las cosas se estaban malversando, para que no se estaba haciendo una investigación científica. En 1966 conoció a otro astrónomo que se llamaba Jacques Vallée, que no sé, me imagino que no suena tampoco. Este Jacques Vallée resultó ser con el tiempo también un ufólogo de primerísimo nivel. De hecho, para mí es una de las personas más influyentes. Y de la conversación entre ambos no se sabe quién influyó a quién, pero la cuestión es que surgió la idea de que detrás del fenómeno ovni no había extraterrestres, sino que podía haber algo más bien parafísico. Y eso viene porque cuando estudias muchos casos ovnis te das cuenta de lo raro que es todo el asunto, de lo bizarro y raro que es todo el asunto, donde se mezclan cosas paranormales con gente bajita, con naves, con una serie de movidas muy raras. Entonces ellos dos comenzaron a conversar. Resulta que de esas conversaciones, otro profesor de la Universidad de Stanford se unió a ellos, el profesor Puthoff se llama. Ese es el nombre que tiene el amigo. Este tipo estaba muy puesto sobre todo en temas paranormales, en investigación paranormal que se estaba haciendo en la Universidad de Stanford, y además era contratista de la DIA, de la Agencia de Inteligencia de Defensa. Bueno, resulta que entre los tres organizan como una especie de conciliábulo, una especie, ahora los modernos lo llamarían think tank, una especie de sitio de pensamiento que le dieron a llamar Colegio Invisible. Ese Colegio Invisible era una forma que ellos tenían de transmitirse información entre ellos de forma más o menos reservada, pero para tratar de dilucidar lo que había detrás del fenómeno ovni. Este Colegio Invisible, estábamos ya en los años 90, contactó con una cosa que se llamaba, y perdonad que lo lea, porque es que ya ni existe, se llamaba el National Institute for Discovery Science. Tú, Juanito, lo dirás mejor que yo. En definitiva, era Instituto Nacional para el Descubrimiento de la Ciencia, o las ciencias del descubrimiento, o lo que sea. Lo importante es que detrás de este instituto había un tipo que se llamaba Robert Bigelow. Este tío era un pastoso, un tío con mucho dinero, un rico de Las Vegas absoluto, que venía del mundo de la inmobiliaria y era un friki de las cosas raras. Le gustaban mucho la anomalía, los fantasmas, los platillos volantes, no sé qué, no sé cuánto. Entonces hizo esto a modo de fundación para financiar a estos investigadores o otros investigadores que surgieran con alguna cosa. Les daba pasta. Lo tiene que poner en postproducción, lo tiene que poner Juanjo a este señor Robert Bigelow, porque tiene cara de malo de V. Es una cosa impresionante. Es que voy siguiendo la conversación. Bueno, por favor. Muy buen alumno, voy mirando. Bueno, pues ahora viene lo gordo. Ahora viene lo gordo. Resulta. Ahora viene lo gordo. Resulta que hacen muchas cosas entre ellos, se van emocionando unos a otros, y resulta que este Bigelow, a raíz de conversaciones, les llega al instituto les llega la información de que hay un rancho en Utah
que se llama Skinwalker, el rancho Skinwalker, que por lo visto es la hostia, que allí pasan unas cosas rarísimas. Se llama Skinwalker porque eso era una zona antigua de las tribus primitivas de allí, de los indios, y en esa zona pues había muchos tabús, muchos mitos, y Skinwalker viene a ser como piel caminante o cambiapieles, algo así. Se fueron allí e hicieron muchas cosas, ¿no? Allí por lo visto, hay incluso una serie que está en inglés, que creo que se puede localizar, ¿vale? Sobre las investigaciones que se hicieron en el rancho Skinwalker. La cuestión no es ya los fenómenos que vieron allí, que fueron más bien dimensionales. Era como, ellos decían que estaban como abriendo la puerta dimensional al fenómeno ovni. Allí les pasó de todo. Lo importante es que a ese grupo de investigación comenzaron a llegar gente. Llegó un científico de la DIA. Empezaron a llegar gente con cargos políticos que se interesaban. Claro, aquí pasaban movidas tan gordas que a los que tenían un poquito de interés, pues digamos que por sus relaciones sociales y políticas, pues acababan llegando allí. Entre ellos estaba un senador que, perdonadme que os lea el nombre, ya os digo, esto es tan lioso que me he tenido que hacer un esquema. Se llamaba Henry Wright. Este senador, que los conoció en este grupúsculo que se creó en el Skinwalker Ranch, le prometió a Bigelow, porque Bigelow lo iba a financiar, y le iba a financiar su campaña, la campaña de Wright, le prometió que le daría apoyo, Wright daría apoyo a Bigelow en sus cosas de ovni, dentro del Congreso. Y efectivamente eso pasó. En el Congreso se creó una oficina dentro del... Bueno, el Congreso dio el mandato y se creó dentro del Pentágono una oficina para las amenazas aeroespaciales. Concretamente el nombre era Programa Avanzado de Identificación de Amenazas Aeroespaciales. Esto lo que hizo fue recoger información sobre el fenómeno ovni que había. Y a raíz de esta oficina fue la que filtró esos famosos vídeos, que seguro que los habéis visto, lo que se llaman los vídeos del Pentágono, que se ve así como captado como por un avión. Seguro que los habéis visto, son muy populares. Eso surgió, se acabó desclasificando en el 2016. La cuestión es que a partir de ese momento se creó un grupo de presión muy importante que provenía de aquel grupo que había estado en el Skinwalker Ranch flipándolo con cosas dimensionales y cosas muy raras. Y ese grupo de presión es el que está ahora presionando a tope al Congreso mediante política para que se produzca para que se abra la caja de Pandora, digamos, para que, ¿no? ¿Cómo? ¿Perdona? Para que se abra la caja de Pandora, para que se haga todo, digamos. Exactamente. El problema de eso es que... Dame un segundito. Que voy a bajar Mientras busco la información, voy a puntualizar que hay una serie del canal Historia de 4 temporadas, ni más ni menos, de Skinwalker Ranch, que parece bastante interesante. También estoy encontrando que entre los propietarios del Skinwalker Ranch estaba este señor que hemos dicho, Robert Bigelow, hasta el 2016. Bueno, y actualmente aparece otra empresa que se llama Adamantium Real Estate. Pues Robert Bigelow, entre otras cosas, en 1996 funda Bigelow Aerospace, que es en definitiva es una otra empresa aeroespacial privada, que ellos se han centrado en el tema de construir hábitats espaciales a bajo costo. Bueno, pero lo importante es que esa empresa ya le daba conexión con todo el entramado aeroespacial y con muchas agencias de inteligencia. Entre los contactos que tenía él, de gente que era amiga de él, que venía del mundillo friki y eran políticos, y además él estaba en una empresa que podía recibir información, resulta que hace unos años ya, 4 años si no recuerdo mal, surgió un escándalo, porque en una de las solicitudes que por la Ley de Libertad de Información se hizo al Pentágono, se liberó un documento de la DIA, de la Agencia de Inteligencia y Defensa, que os recuerdo que había científicos de la DIA en el rancho Skinwalker,
por el cual se hablaba de que le estaban cediendo a Robert Bigelow, a Bigelow Aerospace, una serie de metamateriales, de cosas muy raras, hablaban de cristales metálicos, metales que recuerdan con memoria, metales con memoria, una serie de... Y en el propio documento decía que esos descubrimientos, esos materiales no eran de ahora, sino que venían de hallazgos que se habían hecho en 1947. No sé si os suena la fecha. El Robert. Tío. Mira cómo lo goza, cómo nos ha llevado por el viaje y cómo lo goza el tío, ¿sabes? Hombre, claro. Y no ha contado nada todavía de lo que sabe. Bueno, el tema, si ya os digo, mira, si es que me he tenido que hacer un esquema, porque esto es un lío político, económico, científico del carajo. Y hay mucha gente a nivel personal que está entrelazada y que ese entrelazamiento, esos poderes, son los que ahora mismo están dando que surja esto que tenemos delante. Veo unos cuantos desarrollos, unas cuantas aplicaciones de la tecnología que se supone que están usando, se supone que están implementando, y es muy militar todo, termografía de drones, radares de penetración en el suelo, y cosas así, pues de una aplicación bastante militar. Entonces, claro, buscan directamente... Claro, es un contratista. Sí, una aplicación directa y un beneficio máximo que está pues en uno de los campos como es el militar, en el cual parece que todo vale, ¿no? Es curioso que lo de Skinwalker Ranch, eso me habían ponido yo a buscar eso, fue la búsqueda, lideró la búsqueda de Google Maps en 2022, tío. O sea, yo no había escuchado en mi vida, tío, es un auténtico cenutrio, por lo que estoy viendo, vamos. Me estoy quedando, no sé, pensaba que sabía algo, pero veo que... Bueno, es que es insondable. Yo como cuando ponían el currículum... No, lo que pasa que... Windows nivel usuario, pues no estoy en nivel usuario, vamos. No, lo que pasa es que estamos acostumbrados a la idea simplista de ¿tú crees en los ovnis? ¿Son extraterrestres? Pues no. ¿O son los militares? Pues no. Pero os repito, el tema ovni es un tema complejísimo, que lo hemos hecho de forma amateur, con métodos, con herramientas muy limitadas durante pues casi 40 o 50 años. Y los investigadores, los ufólogos, no hemos sabido llegar a ningún sitio porque no teníamos instrumental. Y ahora que la ciencia está cogiendo el testigo y va y tiene los medios para esclarecer algo, no podemos, o sea, hay que ser muy cuidadosos, y no podemos entrar con cosas bizarras y cosas rarunas, porque los científicos se van a asustar. De todas maneras, es un campo que lo trates como lo trates, digas lo que digas, por poco que digas, quien sea muy reticente a algo nuevo va a saltar con... Sí, pero no es lo mismo. Que esto no es verdad, no es lo mismo, quien sea muy conservador, quería decir. No es lo mismo estudiar un ángulo de un movimiento que ha hecho un objeto que te ha producido 40 G y tú sabes que eso dinámicamente es imposible o lo que sea, y tú dices, bueno, esto no sé cómo lo han hecho, a que te aparezcan cosas que cuestionen tu realidad, que eso lo puede hacer el fenómeno ovni, que cuestionen tu realidad. Hablan también en esta declaración, para hacer esto o para comentar un poco estos 40G que te decían, hablan de un fenómeno en concreto que relatan en cierta documentación y esta declaración, que es el avistamiento en una base militar de una nave que se parece, o que ellos dicen que claramente no es terrestre, ni habla. Ellos el término que usan es que no pertenece a los Estados Unidos ni a ningún rival, que les aparece allí de repente y lo describen como un cuadrado del tamaño de un campo de fútbol, que está 45 segundos directamente encima de ellos y realmente hace un movimiento tan rápido que desaparece. Y se vuelve a repetir, este mismo evento se vuelve a repetir 24 horas después. Entonces, pues claro, es lo que estás diciendo. Sí, no hay quizá un método para aplicar, ni hay las herramientas para investigar, ni para llegar a una conclusión y para analizar todo lo que tú estás haciendo. Por ejemplo, ¿Conocéis quién es Avi Loeb? ¿Os suena?
Yo no. Ilústranos, por favor. Avi Loeb es un astrónomo, astrofísico de una categoría estratosférica. Es catedrático en Harvard y él es un profesor muy laureado y él se ha dedicado siempre a... Sobre todo su especialidad son los asteroides, la órbita de los asteroides, sobre todo los NEOs, que son los asteroides cercanos, digamos. Y a raíz del objeto conocido como Oumuamua, ¿os suena? Yo digo si os suena por extenderme más o menos. El objeto que viene de fuera de Casa Carajo, que es lo más parecido a un zurullo espacial del mundo. Correcto, sí, correcto. Sí. Oumuamua es un objeto interestelar, sabemos que viene del exterior del sistema solar y su comportamiento es muy extraño, no se corresponde a cómo se movería un meteoro, no se corresponde a cómo se movería un cometa, tiene un albedo muy grande, o sea, brilla mucho. Cuando entraba en la órbita solar, que debería acelerarse, se frenó, y cuando estaba saliendo de la órbita solar, que debería, digamos, frenarse porque el sol le tiende a atrapar, se aceleró. O sea, hizo cosas muy raras. Pues Avi Loeb hizo un libro que también os recomiendo, que se llama Extraterrestre, si no recuerdo mal, está editado en español, donde él sostiene que eso es básicamente una nave vieja abandonada alienígena que llegó a nuestro sistema solar desde el quinto carajo y se ha ido y no hemos tenido más oportunidades. Stargate Universe. Pero el problema está, y lo que os quiero decir, este tío es como si fuera, para que me entendáis, a nivel astronómico, es como si fuera Einstein. Es un tío muy reputado y te está diciendo unas cosas muy fuertes. Ahora ha hecho una expedición porque se detectó también otro objeto, gracias a los radares de defensa, se detectó otro objeto también interestelar procedente del exterior del sistema solar, no era de nuestra nube de Oort, era de fuera, y ese cayó aquí a la Tierra. Pues bueno, el Avi Loeb ha montado una expedición que hace muy poco, y lo ha encontrado. Y lo ha encontrado. Y él dice que ha encontrado unas células milimétricas y que esas células milimétricas, bolillas milimétricas, son artificiales. Por la aleación que tienen o la movida que tienen, son artificiales. Me ha saltado el vídeo documentándome para esta entrevista, me ha saltado el vídeo, tiene un vídeo precisamente de una entrevista hace unas 3 semanas diciendo que ha recuperado material que él cree que pertenece a una nave de origen no terráqueo. Correcto. Y incluso la enseña la entrevista, ¿eh? Esto lo estoy diciendo una persona de ese nivel, es que es para que te explote la cabeza. Pero no solo eso, es que tiene un programa que se llama Proyecto Galileo, por el cual en su universidad de Harvard ha montado los telescopios de una determinada forma para captar lo que se mueve por el cielo, con la intención de captar cosas que pasen por el cielo, que no sean pájaros, que no sean aviones, que no sean... Él va buscando lo extraño, los UAP. Fijaros hasta qué medida está cambiando el paradigma y hasta qué medida se está abriendo la caja de Pandora. ¿Qué me dices, tío? Pensaba que yo con los documentales que veía en Discovery Channel, History y 4 cosas así, pues estaba yo más o menos puesto, pero veo que bueno, pues... Esto es que es una cosa muy gorda, compañero, tú no te agobies, esto es que es muy gordo. Joder, pues esto, Antonio... Pues esto es lo que decimos siempre y es... Hay que meter las nóminas, Antonio, ¿eh? Antonio, hay que meter las nóminas. Esto es lo que decimos siempre. Grandes partners, pero bueno, tú sabes, para algo se empieza, hay que meter las nóminas, pero claro. Claro que sí. Bueno, el de hoy... Lo que pasa es que hay temas de los que yo no sé, hay temas de los que sé y otros que no sé. A mí lo que me ha gustado, lo que más me ha gustado de todo lo que has dicho es porque claro, hay mucha gente que dice, bueno, esto es una conspiración porque nos va a acabar mandando o rigiendo una serie de poderosos, una serie de compañías. Claro,
Y tú dices que eso ya pasa ahora. Claro, pues lo sabemos que pasa ahora. A esta gente que dice que es una conspiranoia o que realmente piensan que hay algo organizado para que nos manden los poderosos, pues claro, yo siempre digo no como ahora, que nos mandan los panaderos y los barrenderos y como esta gente. Entonces me alegro mucho de que digan que eso ya está pasando y es así. Claro, pues no sé cómo lo veis, amigos. Aquí hay para cortar y tricotar y poner. Cortar bastante, sí, aquí hay Y mucho cuando trabajo. queráis, claro. Yo me quedo Creo que con ha muchas sido ganas. hasta ahora el podcast que más noticias me toman de cosas para buscar, tío, porque bueno, estaba leyendo incluso para lo del libro del gallego sabio que vale 50 pavos, digo, ¿por qué vale 50 pavos el Es que libro? es un tochaco, Son ¿eh? 605 páginas, son Es un 605 páginas, estaba hablando, o sea que eso tiene que llevar información ahí. Ahí, si os interesa, ha hecho también otro tochaco más gordo, Mira. que se llama, bueno, no sé cómo, investigación parapsicológica científica o algo así. Es el último libro que ha sacado Manuel Aparte que he Carvallal. estado viendo yo también que el Daniel Carvallal tiene varios podcasts ahí grabados que me pondré a escuchar. Sí. Es un buen amigo este libro y demás. Y y me un tío queda muy con los sensato. el Skinwalker Ranch también me queda un poco flipado, lo voy a buscar en History, que para eso va con 40 plataformas de televisión en la playa. Y no sé, es que tengo muchos deberes ahora que hacer, me he puesto muy nervioso. No sé por dónde empezar, pero vamos, sí. Esto hay que empezar. En el próximo programa no sé de qué vamos a hablar, pero vamos a ceñirnos en algo más concreto porque ya te digo, tengo aquí apuntes por todos lados. Eso te iba a decir, y yo no paro de apuntar cosas, que estoy aquí y digo, me cago en la leche, y el Sí. todo eso que no has comentado, me ha dejado a mí todo lo que el Uamuamoa. Si lo llego a saber empezamos a las 4 de la tarde, vamos. Hubiera trabajado más animadamente. Lo pongo de fondo para escucharte como el Work Together y madre mía. Yo creo que es increíble, vamos. Para este tenemos que romperlo. Este va a ser el lanzamiento de Vacaciones de Carbón, sin duda. Qué grande. Seguramente. Perdóname que te adule de esta manera, Antonio, pero oye, es impresionante, tío. Veo que al final el tema, eso hace y causa interés, despiertas la curiosidad en los que te escuchan, me incluyo entre Hombre, ellos. y ya te digo que te quiero meter en nómina. Ya te digo que estoy un poco desactualizado porque lo mandé todo al carajo. Yo me enfadé con los medios de comunicación. Los medios de comunicación especializados hicieron sal con el tejido investigador que había aquí en España, lo destruyeron completamente. Entonces yo me despegué mucho, me pasé 1,5 kilómetros, aparte de que el fenómeno OVNI ya parecía que estaba en los estertores de la muerte, en los años llegando al 2000 ya eran los estertores de la muerte. El último caso lo estudié yo en el 2003. Ahora ha revivido, ¿no? Con todo esto ha revivido, pero estaba ya muerto. Y pues eso, que está uno un poco desactualizado, pero aún así han sido muchos años en el... Ahí hay base. Vamos a ver Es qué como pasa montar ahora. en bicicleta, es como montar en bicicleta. Pues amigos, cuando queráis, aquí estamos y haremos otro cuando nos volvamos a juntar, a ver por dónde van los pasos. Yo te iba a preguntar que qué esperas ahora que pase, pero bueno, ya lo has adelantado un poco, que esperas que se formalice un poco. Se formalice un poco el tema de lo que es esta investigación de ciertos sucesos y todo. Claro, lo que dices también de que mucha gente está esperando que la NASA diga directamente que hay avistamientos o realmente vida directamente, esto es lo que llevamos esperando mucho tiempo. Mira, nosotros no hemos tirado... A ver, si los estudios empezaron en los años 50, por así decirlo, la gente empezó a estudiar estos temas en los años 50. Llevamos 70 años. Los aficionados, digamos, los amateurs, los que no son científicos, 70 años y no hemos sido capaces de encontrar sentido al asunto. No podemos pensar que ellos en 3 meses se lo van a encontrar. Es completamente absurdo. Primero tienen que establecer los parámetros. Antonio, y no lo han querido decir, ¿eh? ¿El qué? A lo mejor también tenían conocimiento de antes, pero no lo han querido decir. Y se quieren mojar ahora. ¿No? ¿Puede ser eso también? No creo, vamos a ver, yo creo, lo mismo que te digo que hay un conocimiento de antiguo que ha permanecido oculto, toda esta conspiración que tiene la gente sobre la NASA la NASA lo ha publicado todo y lo publica todo, la NASA no tiene secretos y los científicos que están ahora estudiando, el problema que tienen es que ellos no quieren empezar de poquito a poco, por eso le han cambiado hasta el nombre, para no olvidarte de todas las cosas bizarras, extrañas de antes. Vamos a empezar desde cero.
Lo vamos a llamar UAP, que es fenómeno anómalo desconocido. Y ya está, y vamos a empezar a trabajar sobre eso. Tienen primero que saber, ¿qué firma digital tiene eso? ¿En qué parámetros se mueve? ¿Qué instrumentos tengo yo que usar? Porque les decían a los militares, les decían, no me valen las grabaciones que usted me está dando si yo no sé cómo funciona su aparato. Yo tengo que saber en qué frecuencia se mueve, qué defectos pilla, en qué puede fallar su aparato, para saber cómo está gastando a eso que usted me está mostrando. Los científicos necesitan conocer no solo lo que están observando, sino el instrumento con el que lo están observando, para saber hasta dónde pueden llegar. Y ahora la primera fase es establecer esos instrumentos. ¿Cómo van a estudiar esto? Y en eso ese es el informe que yo espero que dé la NASA en breve. Qué guay, pues nos dará un huequecillo, ¿no? Para contárnoslo cuando surja. Bueno, pues si surge, pues y queréis que esté aquí, pues aquí estaré, claro. No te vas mejor. Aquí tienes tu casa, Antonio. Nosotros no te vamos a censurar o a malinterpretar como lo puede hacer otro medio. Aquí estamos y continuamos y volvemos a vernos pronto. Bueno, Muy bien. Saludo, amigo. Un saludo a todos. Fíjate, tío, ha estado genial. Hasta luego.